Analía Graciela Girardi Barreau, ¿cómo Barró. se dice? Barró, claro, re bruta. Bueno, aparte de diseñadora, tenés un posgrado en diseño de maquinaria agrícola en la Universidad de La Plata. Diagnóstico de diseño para el desarrollo de productos en empresas en el INTI, investigadora categoría 4 del CONICET, ¿digo bien? Director, no. Sí, del CIN, Del evaluado CIN. por el CIN. Ok. Directora del proyecto de investigación, codirectora del proyecto de investigación Vivir Mejor Jugando, de eso vamos a hablar. Ok. Codirectora del proyecto de investigación Sistemas Ergonómicos para Asientos y Respaldos, bueno, un montón, no sé, después vamos a hacer como un... Yo ya puse el ojo en algo acá que es jefa de trabajos prácticos de diseño inclusive de accesibilidad. Ok. Que eso me interesa porque, bueno, tiene que ver con nuestro programa, entonces, Perfecto. si querés, ahora presentate un poco vos y te quiero preguntar, ¿por qué elegiste ser diseñadora industrial? Ok, perfecto. Bueno, yo soy de un pueblo del interior, en la provincia de Buenos Aires, de 9 de julio, y mi papá es diseñador industrial, es uno de los primeros diseñadores industriales de acá, él egresó en La Plata, y bueno, yo viví el diseño industrial desde que era chica, ¿no? Entonces, creo que al comienzo fue un poco por admiración a lo que hacía mi papá, y después empecé a encontrar mi camino. Trabajé durante un tiempo en una empresa que fabrica maquinarias agrícolas allá en mi pueblo. Lo hacía mientras estudiaba en pasantías de verano. Yo estudiaba acá en Buenos Aires y mientras me iba a visitar a la familia en el verano, hacía pasantías en esa empresa donde mi papá es diseñador de maquinarias agrícolas exclusivamente. Bueno, en toda la zona hay mucho diseño de maquinarias agrícolas y hay muchas empresas y también emprendimientos que se dedican a eso. Y bueno, en algún momento, después de esas pasantías, cuando yo estaba ya más próxima a pasar la mitad de carrera y ya estar más cerca de armar mis prototipos finales y los proyectos de tesis y para recibirme. ¿En qué año, Tana, cursaste? Y mira, yo cursé en el 95, en el 98 empecé las prácticas en esta empresa. Después tuve un impasse en el cual me cuestioné algunas cosas de la carrera. Interesante. Sí, porque, bueno, como nos pasa a todos los estudiantes universitarios, hay momentos clave en la carrera cuando llegás a una instancia en la que ya pasaste los primeros años y ya realmente entendés que esto es lo que querés. Y yo cuando estuve en ese momento intermedio de la carrera, me cuestioné un poco, haciendo terapia y todo, si lo que estaba haciendo dentro de diseño era más por esta admiración por mi papá o si había algo de esto que resonaba en mí de una manera diferente, ¿no? ¿Y? Descubrí que me encanta esto y que no lo iba a poder cambiar, era lo que quería. Me daba cuenta que diseñaba todo, ¿no? Digamos, vos preparás una comida, diseñás el plato, diseñás los cuidados, los detalles, tenía que hacer cosas para mí y trabajaba y modificaba en los elementos que utilizaba, con lo cual encontré que sí, era mi pasión esto. Y el diseño industrial tiene muchas vetas, ¿no? Uno tiene posibilidades de trabajar en multiplicidad de tareas que tienen que ver con el diseño de los objetos, pero también con el diseño de la intervención de tu entorno, del entorno habitable, de lo que te rodea. Entonces, la empresa de maquinaria agrícola en la que yo hacía las pasantías me ofreció que cuando me recibiera me volviera a mi pueblo, ¿no? A trabajar y continuar con todo esto. Y yo sentía que mi manera de ejercer el diseño iba a pasar por otro lado. O sea que no volviste. No volví. Pero de alguna manera después hiciste el posgrado en maquinarias agrícolas. ¿Tuvo que ver con eso o no? Tuvo que ver con eso porque tuvo que ver también con el meterme un poco más de lleno en esa problemática para ver si mi idea iba a ser volver o no. Y ahí fue donde decidí que me gustaba todo eso, pero porque me gustaban los fierros, porque me gustaba resolver, me gustaba ver las uniones, me gustaba poder ver cómo se unían las partes, cómo se ensamblaban, cómo un producto se construía desde cero. Pero me interesaba mucho más volver a la gestación del producto, empezar desde su génesis y imaginar, bueno, cómo yo proyectaba y diagramaba un proceso de diseño completo en distintos ámbitos. Yo quería explorar otros objetos de diseño, tener otro tipo de desafíos
Y en la maquinaria agrícola está buenísimo y me encanta, pero era maquinaria agrícola exclusivamente, ¿no? Entonces yo quería ver... Tan relacionado con el género. Yo me imagino que maquinaria agrícola me da como justamente algo muy masculino. ¿Cómo era ese trabajo y cómo te fue a vos? Y esto lo quiero enganchar con una pregunta relacionada también con el tema del día, es si a vos, tanto en este trabajo como en algún otro, el ser mujer te interfirió en tu laburo. Ok, ahí no. ¿Sabés que en ese contexto no? Mirá. Fue más en la universidad mientras estudiaba en ese momento que en la experiencia en fábrica. La experiencia en fábrica fue muy buena porque lo que yo veía en teoría en la facultad lo implementaba en la empresa, y en la empresa me dieron un lugar que me posibilitó expresar, digamos, cómo yo tenía una visión para hacer las cosas. Te doy un ejemplo. Hice pasantías en el área de producción, después hice pasantías en el área de ensamblaje, y después hice pasantía en las áreas de exclusivamente zona de soldadura, zonas de ensamblaje y cosas que eran más específicas de relacionarme con el operario y ser un operario más mientras aprendía. Entonces entendía la problemática con la que se encontraba el operario mientras estaba en el medio de producción. Entonces iba haciendo amigos en ese lugar y me cuidaban un montón. Y les ibas resolviendo cosas y te iban queriendo. Claro, y después en el área de producción, como podías observar el macro, me dieron la tarea de encontrar que había algunos momentos o zonas en las líneas de producción que tenían algunas pérdidas porque en la distribución espacial del galpón, de la fábrica, había muchas idas y vueltas de materiales pasando entre lo que tenían que realizar en un corte y plegado de chapa, por ejemplo, hacia la zona donde se iban a ensamblar o hacia la zona donde tenían que pasar a un subconjunto armado y después volver a moverse las piezas dentro de la fábrica. Entonces eran pérdida de tiempo, desgastes, energía, un montón de cosas. Entonces se me dio la tarea dentro del área de producción de ver cómo hacía para resolver una problemática como esa. Y yo estaba cursando la facultad en ese momento, porque las pasantías eran mientras estaba estudiando. Entonces en la facultad había cursado una materia que se llama Industria Argentina, a la cual ahora trabaja David, que es la persona que conocemos en común. Un besito para David. Un besito para David. Y bueno, hicimos un trabajo de relevamiento de esa empresa. Había que elegir una empresa, elegimos esa empresa, nos fuimos todos con el grupo de compañeros, hicimos el relevamiento ahí, vimos un montón de cosas que se podían hacer en la empresa, y cuando yo hice esa pasantía, bueno, observé que estas idas y vueltas de los materiales generaban una pérdida de tiempo, y pérdida de tiempo en una empresa es pérdida de dinero. Obvio. Y de eficiencia también, ¿no? Porque lograr algunas cosas requiere de que los pasos se acorten. Bueno, hoy entendemos que hay metodologías de trabajo que acortan esos pasos para ser más eficiente, para lograr más cantidad de productos en menor tiempo. Y bueno, entonces armé como una especie de grilla en la cual puse todas las máquinas que se fabricaban en esa empresa. A todas las máquinas que se fabricaban les armé como una línea de ruta. Esta máquina comienza en corte y plegado de chapa, después pasa a soldadura, después pasa a ensamblaje. Esta otra máquina ya tiene un producto semi-elaborado, no tiene que hacer corte y plegado de chapa, entonces va a seguir otra línea y otra ruta. Y así hice con todas las máquinas. Y entonces después hice el cruce para ver dónde todas pasaban por la misma zona en algún momento, y entonces había que modificar la ubicación estratégica de maquinaria. Maquinaria, hablamos de maquinaria de producción, maquinaria pesada. Y me dieron bolilla, modificaron cosas, con lo cual yo sentí... O sea que ahí en ese ámbito estuviste muy bien, muy integrada, y no sentiste... muy integrada, y aparte había mujeres trabajando también, no solo en las oficinas, sino también en áreas de producción o otras chicas que estudiaban diseño industrial y que eran alumnas de mi papá en La Plata, que él daba clases en ese momento en La Plata. Tana, y sí, vos referiste que en la universidad, cuando vos estudiabas acá en FADU, sí te pasó. Sí. Voy a meter el bocadillo de que vos hoy también, porque así podemos hablar de comparar el ayer y el hoy. Vos hoy sos profe, sos jefa de trabajos prácticos de ergonomía, ¿digo bien? Sí, exacto, en la UBA. Y justamente en ergonomía hay un trabajo en el cual, por definición, ergonomía es una disciplina científico-tecnológica que lo que hace es ubicar en el centro al individuo
y a partir de eso poder entender cómo es su relación con ese medio natural y artificial que lo rodea. Entonces nos encontramos como individuos en este medio que nos rodea con distintos tipos de relaciones, ¿no? Las ciudades, los espacios habitables y los objetos nos proponen una manera de vincularnos con ellos, y esa manera de vincularnos no siempre es amigable. De hecho, yo soy zurda, por ejemplo, y escuché en otro de los podcasts que el tema de los zurdos es todo un tema. Yo siempre me quejé de lo mismo. Iba a traer y me olvidé un calibre, por ejemplo. ¿Que vos diseñaste? No, pero un calibre común, que vos vas y comprás en una ferretería o que vas y comprás en una casa, ¿no? De diseño. Y entonces, cuando vos tenés que tomar una medida, vos tomás la medida sosteniendo el calibre con tu mano derecha, que no es mi mano hábil, o lo puedo tomar a la medida con la mano izquierda, pero cuando lo tengo que leer, lo tengo que rotar y dar vuelta con la otra mano. Y en ese movimiento, sí, no pasa nada. En ese movimiento de rotarlo, por ahí moviste, corriste, acomodaste. Se te descalibró, algo, claro. Se te descalibró. Y no es lo más amigable para que sea inclusivo, para que de verdad permita que todos podamos hacerlo en igualdad de condiciones y con la eficiencia que corresponde para que esa tarea se Ahí tenemos, desarrolle. me parece, tendríamos que entrevistar a alguien que se dedique a fabricar o que tenga investigado. A mí me da la sensación de que hay algunas cosas para zurdos que no deben ser muy rentables, que por eso quizás sean más caras, que habría como que buscar. todo, bueno, cuando estás vinculado a las áreas productivas y trabajás o estuviste en una empresa, y yo ahora estoy muy vinculada con varias empresas por otras tareas que hago en Rosario, que ahora te voy a contar, en la cual vos entendés que productivamente, para que vos puedas fabricar algo y resulte rentable o puedas disminuir los costos, las fabricaciones requieren de que esa tirada sea grande, ¿no? Claro. O sea, que hagas mucha cantidad. Y claro, el porcentaje de zurdos en la población no es tan alto. No es significativo, Sin embargo, yo encontré, observando a los alumnos en la facultad, que cuando vos mirás, les haces hacer una tarea y observás todo tu curso, ves un altísimo porcentaje de zurdos en diseño industrial. Muchos. Me ha tocado aulas con más de la mitad de los alumnos zurdos. Es mucho. Pero también está asociado a que algunas de las áreas del cerebro asociadas a la creatividad están casi siempre más comúnmente vistas en personas que utilizan su mano izquierda. Entonces, no es casual. Tiene cierta lógica, claro. Claro. Para antes de irnos por las ramas, quiero que lleguemos a esto de cuando vos eras estudiante, ¿qué sentiste esta cuestión de cómo influyó que vos fueras mujer en relación a tu estudio o a tu futuro trabajo? Bien, cuando yo empecé la carrera de diseño industrial era una carrera mayoritariamente para hombres, entonces la mayoría de mis compañeros eran varones. A veces está bueno porque muchas mujeres nos sentimos muy cómodas en un grupo con más varones que mujeres, dependiendo de las características de ese grupo, ¿no? Entonces, en algunos momentos cuando como amigos nos juntábamos y todo era muy divertido, estaba buenísimo, pero hubo algunos otros momentos en los cuales era yo sola en un aula de 25 chicos, por ejemplo, cursando alguna materia de tecnología. ¿Qué sentiste? ¿Qué discriminación o qué pasó? No sentí discriminación, pero sí había ciertas incomodidades, ¿no? Había ciertas incomodidades porque, claro, cuando los hombres están entre hombres, las conversaciones son diferentes, sos como un Carlitos más, o al revés, ¿no? O todo lo contrario, o sos la diferente y bueno, pero hay contextos en los cuales te cuidan mucho y hay otros contextos en los cuales no es específicamente una discriminación, pero sí sentís que por ser mujer hay algunas posibilidades que no se te ofrecen de la misma manera, hay algunos tratos que no son de la misma manera, y no pasaba tanto con mis compañeros, porque éramos pares y estábamos todos aprendiendo, pero sí pasaba con algunos profesores. Algunos profesores por ahí mayores y que tal vez te trataban con algún tipo de trato más peyorativo por ser mujer, en momentos de las correcciones. Entonces yo sentía que tenía que esforzarme más y en algunos momentos cuando me esforzaba más y lograba que el otro valore lo que estaba haciendo, para que yo sentía, bueno, te voy a tapar la boca, voy a estudiar el triple, te voy a presentar perfecto los planos, me voy a matar,
pero te voy a demostrar es que tremendo no por ser igual lo mujer que me estás tenés que tratar distinto. Es tremendo Sí. lo que estás contando. Y en mi época había muchas mujeres a las que les pasaba eso, porque hubo varias camadas de chicas que después nos hicimos amigas que les tocaba cursar como a mí, un aula sola entre medio de 25 varones. Entonces pues nos juntábamos entre nosotros. catarsis. ¿Te pasó lo mismo? Sí. Dios. ¿Y ahora cómo es? Porque ahora vos estás del otro lado, sos profe y ves, primero ya no es una mujer ni dos mujeres, está más o menos equilibrada. ¿Cómo es la composición? ¿Está más equilibrada? Está mucho más equilibrada y de hecho hay muchas aulas donde hay más mujeres hoy que varones. Sí. Porque el diseño lo que tiene, en el caso del diseño industrial, pero creo que pasa en todos, porque me parece que en diseño gráfico también, y en arquitectura creo que también, hay muchas mujeres que, no sé si es por el hecho de ser mujer, pero prestamos atención a algunas cosas de los detalles, ¿sí? Que por ahí son muy de nosotras, muy de la mujer, ¿no? De cuidar el detalle. Y me encontré, por ejemplo, ahora que estoy en ergonomía, con que cuando analizamos, por ejemplo, en algunos contextos de fabricación del área automotriz, hay muchas mujeres que están en áreas específicas donde hay que tener cuidado de algunos detalles en terminaciones y todo, porque la mujer tiene una visión y un cuidado especial en eso que por ahí el hombre capaz pasa por alto. Entonces, eso hace que uno sienta que empieza a ser incluida de una manera diferente. Sí, a ser valorada, ¿no?, desde otro lugar. A ser valorada desde otro lugar. En algunos contextos todavía sigue costando, ¿no? Cuando sos... a mí me pasa que como tengo tantos años ya en la profesión, se me ocurren todo el tiempo muchas ideas y entonces las largo a boca de jarro, las largo. Y muchas veces me pasan en muchos contextos que veo que después algunos hombres se las apropian y me dicen, pero te lo planteé yo hace 5 minutos y todavía en algunos contextos cuesta. ¿Eso decís que pasa por el género? ¿Por el machismo? ¿O porque... No sé si es por el género, no sé. La verdad es que no podría definir específicamente si es por el género, pero... Pero te pasó con varones. Pero me pasó con varones, no me pasó con mujeres. Okay. Entonces, no lo sé. Pará, y te quiero hacer otra pregunta. En relación a lugares de poder, a puestos directivos y a salarios, ¿cómo es la composición y cómo están las mujeres en el diseño industrial en relación a los varones? Mira, hay muchas mujeres que trabajan en empresas multinacionales, por ejemplo, y varias mujeres que yo conozco que trabajan en empresas argentinas que no tienen el mismo salario que un varón. O sea, que todavía, ya saben que no tienen el mismo salario. Que ya saben que no lo tienen porque indagan, preguntan, buscan y se dan cuenta y me comentan, ¿no?, cuando nos juntamos, que no pasa. Pero sí, la mujer es muy emprendedora. Entonces hay muchas mujeres que por suerte lo que tienen es el crear su propio emprendimiento donde ellas son las líderes y donde ellas contratan varones también para hacer otro tipo de tareas. Entonces su posición de liderazgo hace que también puedan resignificar eso o cambiarlo de alguna manera, y creo que si hay una tendencia a que eso suceda, podría llegar a imaginarse un futuro diferente en ese sentido, ¿no? Pero acá por lo menos todavía, al menos las mujeres que yo conozco, siento que por las vivencias que me cuentan cuando nos juntamos, pasa todavía un poco esto, ¿no? Sí. Tremendo. Sí. Ana, y ahora te quiero contame un poco de lo de Rosario. Quiero salirme Bien. un poco del tema de la mujer para que me cuentes un poco más de vos de Rosario, y quiero llegar al tema de la discapacidad que también hace a este programa en general. Bueno, yo me encontré con una relación con el tema de la discapacidad desde que estaba estudiando, en realidad, en diseño, porque cuando estaba terminando la carrera, que empecé a transitar un poco el ver cómo iba a ser ver este posgrado de diseño de maquinaria agrícola, que me interesó más que nada también porque estaba haciendo las pasantías en maquinaria agrícola en ese momento. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a hacer un posgrado después de diseño, de la carrera de diseño, para focalizar un poquito más la atención en ese lugar y ver qué otra inserción laboral hay dentro de ese mundo. Y recuerdo que iba a La Plata con mi papá, que daba clases en La Plata en su momento,
Y conocí un grupo de personas maravillosas que eran un grupo de estudiantes que acompañaban a un jefe de cátedra, de una cátedra de tecnología de allá, y que querían participar en un concurso de diseño internacional, y entonces la idea era juntarnos y trabajar en conjunto. Trabajábamos en el INET de acá, que está en Independencia. Sí, Jujuy. Sí. Y nos juntábamos ahí y después nos juntábamos en La Plata. Y cuando nos juntábamos en La Plata, nos juntábamos en la casa de un muchacho que él tenía una discapacidad, él estaba en silla de ruedas, y cuando llegábamos a su casa estaba completamente adaptada, ¿no? Te estoy hablando de los 90 y pico, ¿no? Y él era tan independiente, yo veía que se movía de una forma en la casa, nos invitaba a su casa, se movía, tenía la cocina completamente, nos cocinaba, y yo lo veía con tanta independencia que yo decía, qué bueno, porque esta persona adaptó su espacio desde el diseño, ¿no? Hubo muchos condimentos del diseño, entonces me quedó muy grabado esto. Cuando me recibí, yo armé mi perfil de LinkedIn, ¿no? Como hacemos muchos profesionales, y empecé a recibir llamados para hacer este trabajo acá, este trabajo allá. ¿En qué año te recibiste, Tana? Yo me recibí en el 2005 recién, porque tuve un parate el en el impas, medio que te contaste, decía el impas, sí. que me metí a hacer música, Sí. bueno, nada, otra cosa. Te fuiste un poco por las ramas y volviste. Me fui por las ramas y volví porque dije, no, sí, está bien, era esto, te lo vuelvo bien. Y me recibo. Y bueno, y cuando volví, que armé este perfil de LinkedIn y todo, me llaman del CIAPAT. El CIAPAT es el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, el nombre es muy largo, de la OIS, de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Ellos necesitaban un diseñador para que les ayude con lo que era el showroom para hacerlo más accesible. Entonces volví a vincularme otra vez con la discapacidad desde ese lugar, porque encontraba que, por ejemplo, las superficies de apoyo, donde estaban todos los productos de apoyo y los productos accesibles, tenían un paredón en este lugar, en esta parte donde terminaba. Pasaba la silla de ruedas. Pasaba la silla de ruedas, entonces tenías digamos, un montón, y la circulación del lugar, había mucho que trabajar. Cero accesible. Cero accesible, y trabajamos también con una arquitecta de La Plata, que también se armó una biblioteca accesible y un montón de cosas. Entonces desde ese lugar volví a vincularme con la discapacidad y otra vez me quedó como dando vueltas esto. Luego, a través de ese centro, yo quedé como referente en el área de diseño en ese centro, entonces cada vez que había un terapista ocupacional, un fisiatra o algo que tenía alguna duda de diseño, porque ellos diseñan mucho los objetos que usan para trabajar con las personas, con sus pacientes, y entonces los contactaban buscando diseñador y me referían a mí. Entonces, contacto con una chica terapista ocupacional, que terminamos haciéndonos muy amigas, que ella estaba en su tesis de terapia ocupacional y quería desarrollar un producto que sea para la mujer y que a la vez sea accesible para personas que o habían tenido una ACV o habían tenido algún tipo de problemática y quedaba lateralizada su posibilidad de movimiento, con lo cual tenían que hacer todas las actividades con una sola mano. Las mujeres sabemos que pintarte y delinearte con una sola mano es muy difícil. Lavarte los dientes, cerrar, son cosas tan simples, ¿no?, que usamos todos los días, pero abrir la pasta dental y que no se te gire, trabarla en algún lado para poder hacer esto, apoyar el cepillo y ponerle la pasta encima y que no se te rote y te quede la pasta pegada en el costado. Hay como cosas que no nos imaginamos. No nos imaginamos, lo usamos con a una diario sola mano, y lo tenemos claro, tan mecanizado. ¿Y qué fue lo que desarrollaste? Y bueno, y en realidad desarrollamos juntas, porque ella era una persona muy, también, ¿no?, como inquieta como yo, que necesitaba crear cosas, y ella lo que me decía que quería hacer era un dispositivo, la tenía muy clara en lo que quería, pero no sabía cómo diseñarlo. Quería hacer un dispositivo que permitiera que estas cosas se trabaran o quedaran fijas de alguna manera. Pintarte las uñas, digamos, con tu mano hábil pintás las uñas de la mano que no podés mover, pero ¿cómo pintás la otra? Entonces todo esto también implicaba, ¿no?, porque la belleza era parte de que la persona se sienta con esa autonomía que necesitaba. Y bueno, ella quería algún dispositivo que permitiera que justamente las cosas pudieran trabarse, encastrarse, sostenerse, para que con tu mano hábil haces lo que tenés que hacer en la otra mano, y cuando tenés que utilizar la otra mano, utilices este dispositivo. Entonces diseñamos un dispositivo que se llamó Octopus,
que era Octopus porque la idea era que sea amigable, la idea era que tuviera muchas patas en las cuales se pudieran, como el pulpito, y se pudieran encastrar y sostener distintas cosas. Este objeto tenía distintos encastres y espacios para poder colocar todos estos elementos, que pudieras trabar, por ejemplo, la punta de la tapa del ¿cómo se llama?, del esmalte de uñas para mover tu mano hábil, porque con la otra no podías, y así. Y bueno, y esto funcionó muy bien, ella se recibió y después dijimos, che, presentamos este proyecto ya en algún concurso o algo, a ver si lo podemos financiar como para poder producirlo. Y nos presentamos en el concurso de Potenciate, era un concurso en ese momento, ya ni me acuerdo en qué año te estoy hablando, siempre es un montón, de todo lo que te cuento todo hace un montón. Y bueno, y presentamos esto, nos seleccionaron en la primera preselección, y después cuando llegamos a la última instancia quedamos segundas, ahí no ganamos, pero para nosotros significó un paso importante porque sabíamos que esto generaba interés, que esto tenía un potencial, y después continuamos por nuestra cuenta desarrollando otras cosas. Nos hicimos muy amigas y hoy seguimos siendo amigas y siempre planificamos cada vez que nos juntamos y juntarnos a comer. Pero mira, ahí como uniste género y discapacidad, ¿no? Y terminamos como redondeando la idea. Estamos medio como en el horario, así que si querés, como hablemos... Vamos a lo del Rosario. Vamos a lo de Rosario rápido y ya Bien. cerramos. Perfecto. Y bueno, lo de Rosario es, yo empecé hace unos años en pandemia a trabajar en Rosario, soy docente en la UBA, en Rosario y en la UADE, acá en Buenos Aires, y cuando empecé en Rosario yo empecé en otra materia, en tecnología, y conocí a uno de los docentes, un muchacho que está en situación de discapacidad también, en una silla de ruedas, y él me planteó la posibilidad de armar una materia que fuera diseño accesible, para pensar cómo hacer más accesible todo el espacio, ¿no? Desde la universidad, que casi todas las universidades, parece mentira, pero todas las universidades de arquitectura y diseño siempre tienen problemas de discapacidad, no se puede creer, pero son las... En casa de herrero, cuchillo de palo. No se puede creer, es increíble. Entonces él me planteó esta posibilidad, armamos un trabajo práctico, y ese trabajo práctico era juntar chicos de arquitectura y diseño para desarrollar plazas accesibles. Hoy existen plazas accesibles, pero en general las plazas accesibles tienen muchos juegos que separan en esa accesibilidad al chico que tiene una condición distinta, claro. O sea, está al lado, pero solo está al lado. La idea era cómo hacemos para incluirlo, para que de verdad estuvieran integrados. Entonces, claro, los estudiantes, y tanto arquitectura como diseño, juntaban... ¿Sigue existiendo, Tana, esa materia? Perdón. Esa materia sigue existiendo, yo ya no estoy porque... yo tengo que viajar a Rosario una vez por semana, y una vez por semana es un montón. Rosario está cerca hasta que vas una vez por semana, claro, ¿no? Pero es un montón. Así que no sigo estando en la materia, pero la materia sigue existiendo y ellos siguen trabajando con el tema de la accesibilidad. Vamos a hacer un programa con eso. Perfecto, sí, excelente. Dale, me encanta. Dale. Y entonces los chicos empezaron a plantear otro tipo de dinámicas en las cuales las calecitas tuvieran el espacio para la silla que integrara, que el chico que está en la silla tuviera la posibilidad de manipular también cómo gira la manejar calecita. El volante, digamos. Que los chicos de las hamacas tuvieran la posibilidad de que por diseño la hamaca permitiera la silla y también a otra persona. ¿Se pudo producir eso? ¿Pudieron hacerlo o no? No, quedó en prototipo. Sí, en proyectos, pero todos esos proyectos generaron como disparador algo muy interesante, que fue la carrera de diseño industrial en Rosario. Es muy nueva y la primera egresada de diseño industrial es una mujer. ¿Hace el año pasado? Se recibió el año pasado y se recibió con un proyecto accesible, a partir de los disparadores de lo que hizo en esa materia. Ahora está con nosotros en la cátedra de tecnología, allá en Rosario. Bien. Así que, bueno, también es otra mujer metida en ese medio. Bueno, te convoco para que hagamos un programa hablando de Rosario y la accesibilidad. Perfecto. Así que bueno, Tana, muchas gracias. Sé que nos quedaron un montón de temas, somos muy charletas las dos.